Bien, jóvenes, continuamos ya en esta última parte de la clase, donde estamos resolviendo un problema relacionado con gases húmedos, ¿no? Hemos tomado como referencia este salón con ciertas dimensiones en el centro de la ciudad de La Paz, dijimos, ¿no es cierto? El largo, el ancho y la altura, ¿no? Con los datos que se tiene en el enunciado. Lo que hemos hecho en primer lugar es calcular el volumen precisamente de este ambiente, ¿no es cierto? Donde el volumen simplemente se puede calcular, en este caso multiplicando el largo, el ancho y la altura, ¿no? Reemplazando datos, entonces el resultado que nos da es 480 metros cúbicos. Ahora, convirtiendo 480 metros cúbicos a litros, realizamos un factor de conversión donde sabemos de que en un metro cúbico cabe 1000 litros, ¿no es cierto? Y hemos obtenido 480.000 litros, ¿no? Por otro lado, también hemos calculado la presión de vapor, ¿no es cierto?, que se tiene en este ambiente, ¿verdad? Aplicamos la formulita que les he mostrado en la parte de definiciones, donde la humedad relativa es igual, dijimos, a presión de vapor sobre presión de vapor asterisco por 100. Desde acá queremos despejar la presión de vapor, despejamos, y esta es la fórmula que nos da, ¿no? Presión de vapor asterisco, multiplicado por la humedad relativa dividido entre 100. Ahora esta presión de vapor asterisco, ya les he indicado, se encuentra en tablas, podemos encontrar en tablas, ¿no es cierto? Humedad relativa es 65 y dividido entre 100. Entonces, realizando toda esta operación, el resultado de la presión de vapor que nos da es 6,825 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, por otro lado, también hemos calculado el número de moles, en este caso del agua, ¿no? Para ello hemos acudido a la ecuación de estado, donde la ecuación de estado es relacionado con con el vapor de agua, ¿no es cierto? Acá dijimos presión, pero del vapor de agua multiplicado por el volumen. Esto es igual al número de moles del agua multiplicado por la constante R de los gases ideales y multiplicada por la temperatura. Ahora, de esta relación, lo que nos interesa despejar es el número de moles del agua, ¿no? Para ello, haciendo este despeje, tenemos presión de vapor por volumen dividido entre la constante R multiplicado por la temperatura. ¿Sí? Ahora, antes de realizar el reemplazo respectivo, también aclaramos estos datos, por ejemplo, de la temperatura, ¿no? Dijimos 12 grados Celsius, pero las operaciones que tenemos que realizar es en base a grados Kelvin. Entonces, hemos indicado de que si tenemos un dato en grados Celsius y sumando 273, directamente vamos a tener en grados Kelvin. Entonces, realizando esta suma, 12 más 273, tenemos 285 grados Kelvin. Además, la constante R que vamos a utilizar de los gases ideales, en este caso elegimos el 62.4 milímetros de mercurio por litro dividido entre el mol grado Kelvin. Pero alguien me dirá, pero ¿por qué no elige en este caso el 0,082? ¿No? Ahora, si elijo ese dato de la constante E de 0,082, está en atmósferas, ¿verdad? Aquí es atmósferas. Pero no nos conviene trabajar con ese dato, ¿sí? Porque los otros datos que tenemos, fíjense, están en milímetros de mercurio. Y no podemos mezclar unidades, ¿no es cierto? O bien todos trabajamos con milímetros de mercurio, o bien todos trabajamos con atmósferas. En este caso, la constante R, les repito, que vamos a utilizar 62.4 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Ahora bien, entonces una vez realizado estas aclaraciones, vamos a reemplazar directamente estos datos acá en la fórmula ya despejada del número de moles del agua, donde realizamos el respectivo reemplazo de todos los datos que tenemos, ¿no es cierto? Y el resultado nos da 184.21 moles. Ustedes también pueden ir verificando este valor. Vayan haciendo esta operación, más antes multipliquen 62.4 por 235, guárdenlo en la memoria, ¿no?
Ese será el denominador. Y para el numerador realizan una operación de 480.000 por 6,825. Dividen entre la operación que han realizado en el denominador, ¿no es cierto? Y se obtiene este resultado. ¿Sí? Bien. Ahora, pero lo que nos pide en este caso es la masa de vapor de agua, ¿no? Entonces, para ello, aquí indicamos, a ver, masa de vapor de agua. ¿Cómo calculamos la masa de vapor del agua? ¿No? Entonces, para calcular aquello, vamos a acudir a la fórmula que ya conocemos, de que el número de moles, en este caso del agua, ¿no es cierto?, es igual a la masa del agua, en este caso, del H2O, dividido entre el peso molecular precisamente del agua. ¿Sí? ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es el peso molecular del agua? Peso, indicamos molecular. En este caso, indicamos del agua. ¿No? Entonces, para hallar el peso molecular del agua, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta sus pesos atómicos que conforman precisamente esta molécula de agua, ¿no? Entonces, por lo tanto, obteniendo este peso molecular del agua, ¿no? ¿Dónde? Indicando lo siguiente. Pues voy a continuar de este lado, ¿sí? Este dibujo lo voy a mantener hasta el final. Donde, a ver, acá tenemos dos hidrógenos, ¿sí? Acá está, dos hidrógenos. Pero sabemos de que el peso atómico del hidrógeno es 1. Por lo tanto, 2 por 1 va a ser 2 directamente. Tenemos un oxígeno, ¿no es cierto? 1 pero sabemos que el peso atómico, en este caso del oxígeno, es 16. ¿No es cierto? Y acá directamente vamos a tener 16. Por lo tanto, si realizamos esta suma, vamos a tener 18 gramos mol. Este es el peso molecular del elemento agua, por si acaso. ¿De acuerdo? 18 gramos en este caso mol. Ahora bien, por lo tanto, fíjense, una vez que ya se tiene la formulita, ¿no es cierto? Masa de vapor de agua. Por lo tanto, diremos, por lo tanto, de la fórmula que ya la conocemos, número de moles del agua es igual a la masa del agua precisamente, ¿sí? Dividido entre el peso molecular del agua. Bueno, vamos a despejar la masa, en este caso del agua, ¿sí? Y eso va a ser igual nada más que al número de moles del agua, ¿no es cierto? Multiplicado, en este caso, por el peso molecular del agua. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. Por lo tanto, el número, o más bien la masa sería, ¿no? La masa del vapor de agua, en este caso, del H2O, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al número de moles del agua, bueno, sabemos que es 184, ¿no es cierto? 0.21 moles, ¿sí? Vamos a multiplicar en este caso por el peso molecular del agua, acá ya lo tenemos, 18 gramos mol, ¿no? Por lo tanto, en este caso podemos simplificar moles con moles, ¿no es cierto? Y este resultado vamos a obtener en unidades de gramos, ¿sí? Si realizamos esta operación, ustedes también pueden hacer esta operación. Bueno, simplemente multiplicando 184.21 por 18, ¿sí? De esa manera vamos a calcular la masa de vapor de agua, ¿no? Realizamos esta operación y nos da 3.315. 3.315 punto, a ver, con un decimal nada más, 7 gramos, pero
7 gramos en este caso, 3.615.7 gramos de agua. ¿Sí? Pues, por lo tanto, de esa manera respondemos al inciso A. A ver, el inciso B. El inciso B nos pide que calculemos la masa de aire seco, ¿verdad? ¿No? Nos dice calcular la masa de aire. ¿Cómo calculamos? Fíjense. Más antes, vamos a acudir a la formulita de la presión total, aplicando también la ley de Dalton, digamos, de la ley de Dalton, digamos. ¿Qué indica esta ley de Dalton? En este ambiente, fíjense, presión, en este caso total, ¿no? Esa presión total va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la presión, en este caso, del aire, ¿sí? Más la presión del vapor. O sea, en este ambiente, fíjense bien, se tiene una presión, bueno, representada de esa manera, ¿no? Por un lado la presión del aire y por otro lado también la presión del vapor. Ahora, lo que nos interesa en este caso es conocer la presión del aire, ¿sí? Y va a ser igual en este caso la presión, bueno, acá para aclarar siempre, ¿no? Presión total, colocaremos, ¿sí? Va a ser igual a la presión total, ¿no es cierto? A ver, presión total menos, ¿no? Menos la presión en este caso de vapor. ¿Sí? Estamos despejando la presión del aire. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, esta presión del aire podemos calcular, a ver, la presión total. ¿Cuál es la presión total? La presión total es el dato que ya tenemos en el enunciado, ¿no es cierto? En todo este ambiente, dijimos, ¿no? Y este dato no es nada más que igual a 495, ¿no? Es lo que dijimos. 495 milímetros de mercurio. ¿No es cierto? Entonces está la presión de vapor. ¿No está la presión de vapor? ¿No está por acá? Pues ya lo he borrado. Pero la presión de vapor hemos hallado un dato de 6,825, ¿no es cierto? 6,825 también en milímetros de mercurio. Entonces, de esa manera vamos a calcular la presión, en este caso, del aire. Entonces, realizando esta operación, el resultado que se tiene es 488, ¿sí? Punto 175. ¿De acuerdo? Pero en milímetros de mercurio, tal como hemos indicado. Ahora bien, ¿cómo calculamos la masa de aire seco? Bueno, voy a continuar el observador. A ver. Decimos entonces. Masa de aire seco. ¿Sí? Entonces, ¿qué indicamos? Bueno, masa de aire seco. Masa de aire nada más. Pero para aclarar, agregaremos en este caso masa de aire seco. ¿No es cierto? Para ello vamos a acudir nuevamente a la ecuación de estado, que está relacionado con el aire, donde la presión del aire, decimos, multiplicado por el volumen, es el número de moles. Pero indicamos número de moles, en este caso también del aire. Voy a representar aire simplemente con la letra A. La constante R multiplicada por la temperatura. ¿Sí? Ahora, ¿pero a qué es igual número de moles del aire? Número de moles del aire, en este caso, va a ser igual directamente a la masa dividido entre el peso molecular, ¿no? Del aire precisamente. O sea, presión del aire multiplicado por el volumen va a ser igual al número de moles, perdón. Ahora, en vez del número de moles del aire, voy a reemplazar por la masa precisamente del aire, ¿no es cierto? Dividido entre el peso molecular, en este caso, del aire.
¿sí? Multiplicada por la constante R y multiplicada por la temperatura, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder despejar la masa del aire, ¿no es cierto? ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión del aire multiplicada por el volumen, multiplicada por el peso molecular del aire, ¿sí? A ver, bueno, dividido entre la constante R multiplicada la temperatura. ¿Está bien despejado masa del aire? A ver, vayan verificando. Está correcto, ¿verdad? ¿No es cierto? A ver, antes de empezar datos, contamos con todos estos datos. Fíjense, presión del aire, acá está. Ya la conocemos. Esta es la presión del aire. ¿Sí? Volumen. El volumen ya la conocemos, ¿no? O sea, el volumen resulta, hemos indicado, de realizar esta multiplicación de los lados, ¿no? O sea, largo, ancho y altura. Ya lo tenemos. Era 480.000, ¿no? Litros, pero, ¿no es cierto? El peso molecular del aire es un dato que nos da el enunciado, es 28.8, ¿sí? ¿No es cierto? 28.8 dijimos, ¿no? Gramos por mol, ¿no es cierto? Constante R, vamos a utilizar el 62.4, ¿sí? Y la temperatura también ya la tenemos conocida, en este caso en grados Kelvin. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar directamente los datos, ¿no? Entonces, por lo tanto, reemplazando, decimos masa del aire es igual a presión del aire. Esta presión del aire es 488.100 más bien 75 milímetros de mercurio, ¿no? Por el volumen, que es 480.000 litros, ¿sí? Y el peso molecular del aire dijimos que es 28.8, pero está en gramos sobre mol. Vamos a dividir entre la constante R. Y esa constante R es igual a 62.4 milímetros de mercurio por litro, ¿verdad? Dividido entre el mol grado Kelvin. Y además, multiplicado por la temperatura. Y esa temperatura dijimos 12 más 275, ¿no? Dijimos 285 grados Kelvin. Listo, empezamos de esa manera. ¿Sí? Ahora, este resultado tiene que darnos en gramos, ¿no? A ver, iremos analizando unidades. Acá notamos de que milímetros de mercurio se simplifica con milímetros de mercurio. Litro se simplifica con litro. Grado Kelvin se simplifica con grado Kelvin. ¿No es cierto? Ahora, notamos de que mol se simplifica también con mol. ¿Sí? Haciendo extremos y medios. Vamos a llegar a esa conclusión, ¿no? De esa simplificación, ¿no es cierto? Lo que hemos simplificado, como ustedes podrán notar, es gramo. Acá está. Gramos. ¿Sí? El resultado precisamente nos va a dar en esta unidad, ¿no es cierto?, de gramos, ¿no? Donde realizando esta operación, ustedes también pueden ir calculando, ¿sí? Multipliquen masante 62.4 por 285, guárdenlo en la memoria, ese será el denominador. Luego multipliquen 488.175 por 480.000 litros y por 28.8 gramos, mol. Perdón, 28.8, ¿no? No estamos tomando en cuenta unidades. Entonces, de esta forma vamos a calcular la masa del aire seco en este ambiente. ¿Cuánto de masa de aire existe? ¿Sí?
yo obtengo, no sé si ustedes también, 3,79 por 10 elevado a la 5, pero en gramos, diremos gramos de aire. Esta es la masa del aire, les repito, que existe en este ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera respondemos al inciso B, donde nos pide que hallemos la masa del aire seco. ¿Sí? Finalmente, respondemos al inciso C. ¿No es cierto? El inciso C nos pide que hallemos la humedad absoluta, ¿no? ¿Cómo calculamos la humedad absoluta en este ambiente? Humedad indicaremos absoluta. Y esa humedad absoluta, según la fórmula que conocemos, está dada por la masa de vapor de agua, ¿no es cierto? Bueno, casi indicamos entonces masa de vapor de agua, ¿no es cierto? Dividido entre la masa del aire seco, o del aire directamente, ¿no? Bueno, masa del aire indicaremos seco. Entonces, como ya tenemos estos resultados, ¿no? Lo que vamos a hacer es directamente realizar la división, ¿no? Por ejemplo, en la masa de vapor de agua, el resultado que hemos hallado, ¿sí? Es 3.315, ¿no? 3.315.7. Dijimos gramos, en este caso, de agua hemos indicado, ¿no es cierto? Gramos de agua, dijimos, y dividido entre la masa del aire seco. Acá este resultado lo copiamos, 3,79 por 10 elevado a la 5, ¿no? Pero gramos de aire, ¿verdad? Ahora bien, realizamos esta operación y de esa forma vamos a poder calcular la humedad absoluta que se tiene en ese ambiente. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, esta humedad, perdón, es humedad absoluta. Claro, acá estoy cometiendo un error. Acá su índice es absoluta, ¿no? Esa aclaración, por favor, es humedad absoluta. ¿No es cierto? Por lo tanto, esta humedad absoluta, en base a las masas que hemos calculado, tanto del vapor de agua como también del aire seco, ¿no es cierto? Realizamos esta operación y es igual el resultado a 0,0087, ¿sí? Pero gramos de agua, ¿no es cierto?, sobre, en este caso, gramo de aire seco. Este es el resultado. O sea que, ¿cómo interpretamos este resultado? De que en un gramo de aire, fíjense bien, les repito, en este ambiente, ¿sí? En un gramo de aire, en este caso, existe 0,087 gramos de agua. De esa manera interpretamos la humedad absoluta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, seguramente ustedes van a ver también algunos textos donde trate esta parte de la humedad absoluta y vayan analizando de esta forma precisamente. ¿No es cierto? Los ejemplos que seguramente existen en esos libros. Acá les doy entonces un tipo de procedimiento, diremos, ¿no? Para analizar este tipo de ejemplos. ¿Sí? Bien, jóvenes, de esta manera entonces concluimos también este capítulo donde hemos tratado propiedades y características de la materia y donde hemos hecho más énfasis, como ustedes habrán notado,
precisamente al estado gaseoso. ¿De acuerdo? Bien, como les he enviado el mensaje, jóvenes, el próximo lunes va a ser el segundo parcial de los capítulos 3 y 4. ¿Ya? Entonces vayan repasando los conceptos que se tienen en estos capítulos, obviamente también los ejemplos, ¿no es cierto? El examen va a ser desde 3 de la tarde hasta 4 de la tarde, ¿no? Similar al primer parcial que ya han dado, ¿no? Pero además, en los apuntes que les he enviado, en los últimos apuntes, al final de los apuntes está la práctica 2, véanlo, está en la plataforma Moodle, ¿sí? Entonces, vayan resolviendo esos ejemplos, jóvenes. Es una referencia para este examen. Es posible que entre 1 o 2 ejemplos que están en esa práctica, solamente le puedo cambiar un número nada más, ¿sí? Entonces les conviene resolver. Está con sus respuestas además, ¿no? Entonces, jóvenes, vayan repasando. Les repito, el próximo lunes 16 de mayo es el segundo parcial, ¿sí? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos veremos en una clase posterior. Hasta luego.